tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde tú estés y nos escuches. Soy María José Segura y os doy la bienvenida al programa El presente se llama Mujer, un magazine de mujeres para mujeres. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante que realmente pues casi nunca hemos tocado: la salud consciente y el método Banquet. Este método se basa en una visión integradora del ser humano, abordando la salud desde un enfoque global que contempla aspectos físicos, emocionales, energéticos y epigenéticos, realizando una evaluación personalizada para comprender el origen del desequilibrio y a partir de ahí diseñan un plan de tratamiento individualizado que combina distintas disciplinas. El objetivo no es solo aliviar síntomas, sino acompañar a cada persona en un proceso profundo de transformación y bienestar duradero. Damos la bienvenida a Marta Banquet, directora y fundadora de NAM, referente en abordaje integrativo de la salud, especializada en evaluación global del paciente y la identificación y tratamiento de desequilibrios biomecánicos de origen traumático, orgánico y postural, así como de bloqueos físico-energéticos y emocionales. La tenemos al otro lado de la pantalla. Bienvenida a Marta, encantada de tenerte en este programa. Hola María José, mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, encantada. Bueno, yo quería la primera pregunta que nos contaras en qué se basa este método Banquet. Bueno, el método Banquet no es algo que sea nuevo, simplemente es poner orden en algo que ya se hace de muchas maneras y es en situar a la persona en qué momento está, ¿no? Y ver las diferentes dimensiones del ser humano, porque el ser humano tiene diferentes dimensiones, cuáles están afectadas o cuáles son las que son prioritarias a tratar. Por ejemplo, las dimensiones del ser humano son pues, la dimensión física, ¿no? La dimensión física incluye la parte musculoesquelética, orgánica, todo lo que sería el cuerpo, ¿no? La parte mental, ¿no? Que pues todos los procesos mentales, nuestros pensamientos, esto se puede abordar con muchas técnicas pues, para trabajar creencias limitantes, la parte de psicoterapia, digamos. La parte emocional, la dimensión emocional, cómo nuestras emociones pues, se manifiestan muchas veces a través de nuestro cuerpo físico. Luego tenemos la dimensión más energética, ¿no? Y luego pues la dimensión más conciencial o espiritual, esta parte más sutil, ¿no? De nuestro ser, que no es nuestro pensamiento, no es nuestro cerebro, ¿vale? Es nuestra conciencia, nuestro ser, nuestra esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el método se basa en ayudar a las personas a hacer como un camino a través de estas dimensiones y muchas veces pues empezamos por el cuerpo físico, ¿no? Pero cada vez más hay gente que viene y ves que realmente el problema va más allá de lo físico y que quizá tienen que hacer un abordaje emocional para tratar una dolencia aparentemente física, ¿no? Entonces, en realidad todos deberíamos regular todas las dimensiones y tener coherencia entre ellas, pero a veces hay momentos donde una de ellas pesa más que las otras, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el mismo ejemplo siempre de nada me sirve cambiarle la alimentación a alguien que ya come bien y que a lo mejor tiene síntomas orgánicos de la barriga y tal, cuando el problema es precisamente una crisis existencial o un tema más energético o más mental, ¿no? Y Marta, ¿cómo identificas el origen del problema? ¿Cómo identificas que sea una crisis existencial? Bueno, primero de todo hablando con la persona y prestándole mucha atención, con una escucha muy atenta, no solo con las orejas, ¿no? Podemos también medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, una crisis existencial no es que se mida, es que ya lo ves con la persona, pero nosotros tenemos herramientas para medir desde los campos bioeléctricos que te están hablando del nivel de estrés, energía del sistema de la persona, ¿no? El test epigenético, como antes mencionabas, ¿no? Que te habla incluso de si tu problema está en las emociones y luego, evidentemente, pues con los especialistas que tenemos en el centro, cada uno en sus disciplinas, pues están formados pues, para evaluar si hay un tema más mental o emocional, ¿no? También una persona entrenada, ¿no? Pues en este caso yo que llevo muchos años y he estudiado muchas disciplinas, pues una primera visita puedo ya ver, porque
preguntas que haces, por reacciones del paciente. Por ejemplo, si una persona te está hablando de su dolor y se pone a llorar, ¿no? Por mucho que le duela, ahí hay una emoción, ¿no? Porque hay una reacción que está asociada a una emoción. Pues gente que ves, por ejemplo, que en su discurso están repitiendo muchas cosas, entonces tú te entrenas, ¿no? Para poder evaluar. Los profesionales de la salud pues tenemos un entrenamiento y unas herramientas. Una, pues de la anamnesis y la exploración física y de la conversación con el paciente, tú ya puedes ver si hay un tema muy de repetirse cosas, de hablarse mal a sí mismo, ¿no? Tú ya ahí ves que tiene que trabajar un aspecto mental. Y a veces nosotros hacemos aquí unas evaluaciones muy completas, pero a veces también es a base de ver al paciente 2, 3 veces, que le vas conociendo un poquito más, pues también vas viendo un poco más y le puedes guiar, ¿no? Porque no todo el mundo está preparado para trabajar algo desde el punto de vista emocional o mental el primer día, pero cuando el paciente ya te conoce y tú ya le has ido pues, ablandando el terreno, pues también le vas conociendo más y a lo mejor algo que no te ha explicado el primer día te lo explica el tercer día y ahí te explica pues, que tiene un problema de vida. Pero yo tenía un profesor de psicología, yo no he estudiado psicología, pero dentro de lo que he estudiado sí que habían temas de psicología. Decía, el paciente te lo cuenta todo en los primeros 5 minutos, hay que prestar atención. Entonces, bueno, es cierto. Cuando va desesperado, sí, supongo que sí que es cierto. Que es así. En los 5 minutos lo vomitas todo, ¿no? Lo sueltas todo. Pero pues hay cuestionarios, tenemos cuestionarios que evalúan pues tanto tu estado mental como tu estado físico. O sea, hay muchas herramientas para evaluar al paciente, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí en el centro contamos con unas cuantas de ellas, pero yo también a veces lo que ya por años y experiencia, pues sobre todo pues en una primera sesión a lo mejor no, pero tomo nota y en una segunda sesión, pues si hago que el paciente me habla más de esto, le hago hincapié y entonces ya lo derivo a uno de mis compañeros, ¿no? Que está más especializado en esa área y normalmente, ya te digo, todos deberíamos trabajar todo, ¿no? Pero a mí me llega mucha gente con temas orgánicos, pues lo dirijo primero a estabilizar la parte orgánica y siempre habrá mejor algo de estrés que ha sufrido esa persona, que ha podido alterar la parte orgánica, entonces quizás en un segundo paso pues ya trabajamos qué estrés ha habido ahí, ¿no? Pero nosotros también, por ejemplo, los terapeutas manuales, yo al final mi base es mi terapia manual, soy fisio-osteópata, pues también cuando vas tocando el cuerpo del paciente también puedes percibir por las reacciones del paciente, ¿no? Ya te digo, si yo toco a alguien y se pone a llorar, pues seguramente hay un tema emocional, porque por mucho que haya un dolor, no apretamos tanto como para que duela tanto que llores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, lo que está muy bien es cómo te diste cuenta de que tenías que fusionar, por así decirlo, los factores emocionales y energéticos y orgánicos, porque aquí se habla un poquito de todo, globalizado, lógicamente. Bueno, fue una cosa llevó a la otra. Mi primera formación fue de fisioterapia. Yo estudié fisioterapia primero y en segundo de carrera tuve un profe que era osteópata y me enamoré del concepto de la osteopatía. Y lo primero que hice cuando acabé fisioterapia fue estudiar osteopatía. Y la osteopatía ya es una disciplina que interrelaciona, ¿no? La parte física con la parte orgánica y la parte emocional. Entonces, claro, yo ya en mi temprana formación ya vi todo esto y luego estudié medicina china que todavía explicaba más todas estas relaciones. Entonces, claro, lo estudié ya de base y luego lo pude también constatar con los pacientes, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de que era cuando solo trabajaba, que no solo, es que solo había estudiado fisioterapia, entonces ejercía como fisioterapeuta. Yo veía que gente le aplicaba el mismo tratamiento y unos mejoraban y otros no, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo un señor que tenía un dolor de lumbares terrible, que daba igual lo que le hiciéramos, lloraba el hombre y todo, y claro, luego me enteré que había perdido al hijo, ¿no? Entonces ahí empecé a decir, bueno, ¿por qué hay gente que mejora y gente que no? Casos, por ejemplo, tenía una señora que no mejoraba la rodilla por más que la operaban y un día me cuenta que tiene un mioma en el útero, en el ovario, perdón, y yo por osteopatía sabía la relación. Bueno, me fui yo de ese lugar donde trabajaba y 2 años más tarde la señora me localizó para explicarme lo que yo le había dicho, que había una relación y que no le hacían caso, que cuando le quitaron el mioma del ovario mejoró su rodilla, ¿no? Entonces, claro, aparte de lo que estudié, lo fui constatando con los pacientes, ¿no? Pues esto que he estudiado lo veo, lo constato, ¿no? O cuando estudias bioscodificación y te dicen
qué conflictos hay detrás de cada dolencia, y luego pues tú estás ahí con el paciente y le dices, bueno, mira, el dolor de hombro se relaciona con esto, y te dice, pues mira, me ha pasado esto, y el mismo paciente te explica y como que confirma lo que tú has estudiado, ¿no? Yo en este caso lo estudié y luego los pacientes me confirmaban que esto era una realidad, que no era solo teoría. ¿Y cómo se te ocurrió crear tu propio método? Y bueno, y además has tenido un gran éxito porque te vienen a ver pacientes de todas partes del mundo. Pues la verdad es que fue a raíz de ayudar a mi socio actual, que él venía por un tema aparentemente de lumbares, ¿no? Y le ayudé en un proceso bueno, empezó a tener problemas más importantes de salud y me pidió ayuda, entonces yo le guié en todos los pasos, ¿no? Porque como, bueno, me he formado en varias dimensiones, y lo que yo no podía hacer lo derivé, pero hasta lo acompañaba. Le decía, mira, te voy a hacer un regalo, vas a hacer algo diferente, ¿no? A lo clásico. Y entonces, como con mi socio, que se llama Maximiliano, en un tiempo récord, en 6 meses, hizo un cambio increíble, me propuso tener en un mismo centro todo. Entonces ahí fue cuando dije, vale, yo llevo años haciendo esto de manera con muchos pacientes les he ido guiando a hacer diferentes cosas, pero siempre como con un orden, ¿no? Entonces me di cuenta de que sí, que había una manera de hacer y por eso decidimos abrir el centro y aplicar este método que yo llevaba 20 y pico años haciéndolo de manera sin ser consciente de que estaba haciendo un método en realidad, ¿no? Sí, porque era mi manera de trabajar, pues ya era un método en sí. Entonces le dimos forma y a partir de esta experiencia de una transformación absoluta que él hizo, ¿no? Y el bienestar que recuperó físico y todo, él dijo, pues Marta, esto hay que hacerlo con más gente, ¿no? Y ahí nace el método, que no es que nace ese día, es que fue como decir, vale, pues sí que yo sigo unos pasos en casi toda la gente y lo hago de una manera como con todo el mundo, así como sin quererlo, ¿no? ¿Podemos decir que ese fue el momento más decisivo de tu carrera? Sí, sí, porque es el momento donde todo se integra y en el momento que me di cuenta que realmente todas estas herramientas que yo utilizaba, esta manera de guiar a la gente, que siempre he hecho pues así, como muy orgánico, ¿no? Pues se le podía dar una forma y se podía hacer de una manera más intensiva y que la gente hiciera un cambio más profundo, más rápido, sin dar tantas vueltas, ¿no? Entonces en ese momento fue como que todo encajó, ¿no? Todos estos años de estudio, todo lo que había estudiado, que además la gente me decía, pero ¿tú por qué sigues estudiando? Y yo, es que necesito entender más cosas, ¿no? Como que me encajaron todas las piezas y aparte abrimos un centro físico, ¿no? Y aquí pues monté equipo y eso fue un momento decisivo, fue como la culminación de una carrera, una trayectoria de años, ¿no? Y fue como decir, pues sí es verdad, pero si hay un proceso, ¿no? No, porque yo primero pensaba que, bueno, que lo adaptaba a cada persona, pero no, me di cuenta que al final lo que yo intentaba con mis pacientes a lo largo de los años, y tengo pacientes de hace 25 años que vienen toda la familia, viene desde el abuelo hasta el bisnieto, ¿no? Entonces, que esta guía, a través de las diferentes herramientas que hay en cada dimensión, pues en realidad sí que eran una manera que se podía reproducir con más gente, ¿no? ¿Y qué significa para ti acompañar a alguien hasta su bienestar real y duradero? Pues significa el conocer a esa persona, el realmente a tomar una parte responsable en su proceso de yo te ayudo, pero desde el corazón, ¿no? Yo siempre me he dado con mucha vergüenza decir esto y no es. Siempre somos personas ayudando a personas, ¿no? Entonces el profesional de la salud no deja de ser una persona en la que la otra persona deposita su confianza y eso tiene un valor muy grande para mí, ¿no? Tú confías en mí, yo te voy a ayudar, pero no haciendo yo el trabajo que no haces tú, sino compartiendo el conocimiento y la guía de lo que yo he podido aprender hasta el punto que te puedo ayudar, ¿no? Entonces es un trabajo mutuo, ¿no? O sea, yo te guío y te acompaño, pero eres tú el que haces el trabajo y el que le damos las herramientas y el que tiene el poder del cambio, ¿no? Entonces acompañar a una persona es
tiene esta doble compromiso, ¿no? Por parte del profesional de la salud que pone a su disposición pues el conocimiento, la ayuda, pero sobre todo sin olvidar la parte humana, ¿no? O sea, para mí es muy importante el reconectar un poco con que no somos números, que hoy en día vamos todos así y más cada vez más que tenemos, pues nos van a atender inteligencias artificiales y tales. Sí. Hay un punto para mí acompañar, pues ya te digo, yo he acompañado a gente que al final ha acompañado a la familia entera, entonces es como el médico de antes que conoce la vida de la gente. Yo acompaño desde ese lugar, ¿no? Desde una cercanía, un respeto, pero también esto es un trabajo en equipo. Yo hago una parte, pero tú tienes que hacer la otra, ¿no? Y sobre todo la idea es que tú tengas herramientas para que puedas sostenerte ahí sin necesitar estar acompañado siempre. Acompañas una parte del camino, a ratos, entonces, con esa cercanía, ¿no? Sobre todo. ¿Crees que está volviendo esta medicina, por así decirlo, más antigua o más familiar? Se está volviendo a considerar, de hecho ayer leía que la OMS lo está considerando, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un punto de que se empieza a dar otra vez valor y no dejarlo un poco de lado porque la ciencia ha avanzado tanto como que esto no importa y sobre todo porque el usuario, ¿no? El público de a pie, la gente lo está teniendo resultados, ¿no? Entonces hay una demanda porque la gente ha ido a buscar en la parte ancestral lo que no ha encontrado en la medicina moderna y para mí es la fusión de las dos, ¿no? O sea, tan importante es una como la otra y sí, yo creo que vuelve a reconocerse, la propia ciencia ha investigado para explicar por qué funciona y eso siempre ayuda, ¿no? Porque han ido como prestándole atención y ya te digo, el otro día, ayer, leía un tema de la OMS que lo está incluyendo como que hay cada vez más practicantes sanitarios, médicos que lo están integrando y que le están dando un lugar y un reconocimiento. Y por suerte, yo creo que estamos en un momento de contemplar las dos, ¿no? Hay gente que le gusta la medicina tradicional que reniega de la medicina moderna o alopática y al revés, ¿no? Entonces, yo pienso que las dos tienen su lugar, ¿no? Y dependiendo de tu estado vas a necesitar un poco más de una y de la otra, pero que empiece a haber comunicación entre los dos mundos. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo la suerte que siempre he trabajado con médicos y a mí me envían médicos pacientes y hay un respeto mutuo, ¿no? Claro. Y ya, bueno, ya para ir finalizando, Marta, ¿qué te gustaría transmitir? ¿Qué te gustaría decirle a tus pacientes, a toda la persona que no conoce tu método? ¿Qué te gustaría? ¿Qué les dirías? Yo siempre digo que tenemos la capacidad de curarnos nosotros mismos, pero a veces necesitamos este bastón, esta guía, este conocimiento que no tenemos y que realmente el ser humano es muy completo, muy complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo, ¿no? Y que entonces tenemos que revisar qué áreas de nuestra vida no están en coherencia, ¿no? Pero que en realidad la capacidad de sanación la tenemos dentro. Nosotros, los médicos, los fisios, los osteópatas, los que seamos, somos una herramienta, pero es el cuerpo el que se cura, ¿no? Y el cuerpo necesita unos cuidados mínimos que son muy fáciles, pero con la sociedad que vivimos y el tipo de vida que tenemos y los hábitos, pues no es tan fácil, ¿no? Lo que tendría que ser fácil no lo es, pero que se escuchen un poco más y que no se traten como algo separado, ¿no? De lo que piensas, lo que sientes, lo que te pasa va a afectar a tu cuerpo, ¿no? Entonces, que empecemos ya a vernos como un todo y que si nosotros sanamos desde nuestra mente, desde nuestras emociones, pues muchas veces vamos a hacer una sanación más completa que si solo vamos como por partes. Ahora me miro el tubo digestivo, ahora me miro el pie, ¿no? Entonces, pero que tenemos esa capacidad realmente, si le damos espacio, de autocurarnos, ¿no? Y que el poder de curarnos está en nosotros. Pues Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que ha sido todo muy así, muy precipitado. Te doy las gracias por atendernos, por explicarnos todo tu método, el método... ¿cómo se llama el método? Cuéntanos cómo se llama. Banquet. ¿Y dónde lo tenemos que encontrar?
Pues mira, estamos en Paseo de la Bonanova, número 9, segunda, en un centro que se llama NAM, ¿vale? Y aquí estamos, pues, para quien quiera un poquito de guía. ¿Por qué el nombre NAM? Porque Naam quiere decir sí en árabe y venía de que teníamos ya una tipografía con las dos As y el apóstrofe en medio y al final a mi socio que ha vivido en Tailandia y en muchos otros países le gustaba Nam con una sola A, que quiere decir agua, pero dije, ¿y por qué no le ponemos Nam con dos As y un apóstrofe sin saber lo que era, ¿no? Entonces dijimos, sí, suena bien, nos gusta, y cuando fui a ver el significado, como quería decir sí, dijimos, es perfecto, porque es sí a la vida, sí al cambio, sí a abrirse a algo más, el sí como un mensaje de vibrar positivo, pero no en plan, ay, todo está feliz todo el día, sino como el sí a abrirse al cambio, a mejorar, a estar bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. Iremos a ver al método de Marta Banquet y a NAM. Diremos sí al método Banquet. Diremos sí a estar bien. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias.